¿Alguna vez han entregado un trabajo tan desordenado que ni el profesor sabía por dónde empezar? Muy buenas tardes con todos. Hoy les voy a salvar de esto. Mi nombre es Michelle Vélez. Vamos a hablar del formato APA 7, que no es un castigo ni una tortura académica. Es simplemente una forma de hacer que nuestros trabajos se vean bien, organizados y fáciles de leer. Les voy a mostrar cómo aplicar estas normas sin morir en el intento y hasta con estilo. Empecemos por lo básico. Vamos con el formato general del trabajo. Número 1. El papel. Este debe ser tamaño carta o papel de las medidas 21.59 centímetros por 27,94 centímetros. En fuentes y tamaños tenemos 6, 3 con serifa y 3 sin serifa. Con serifa tenemos el Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern de 10 puntos. Sin serifa tenemos Calibri de 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Sans de 10 puntos. Aquí tenemos algunas de las abreviaturas utilizadas. En el espacio, el interlineado debe ser de 2.0 sin espacio entre párrafos. La alineación debe ser a la izquierda sin justificar. La sangría debe ser en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1,27 centímetros en las referencias. En la numeración de las páginas, el extremo superior derecho en números arábigos y en los márgenes deben ser de 2,54 centímetros a cada lado. Ahora sí, vamos con el orden de los elementos del trabajo. APA sugiere que incluyamos los siguientes elementos siempre y cuando dependamos del contexto. Por ejemplo, página de presentación, resumen, contenidos o cuerpo del texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras y anexos. Ahora bien, si hablamos de trabajos estudiantiles, su portada debe contener varios elementos informativos, siempre tomando en cuenta que nuestros docentes o institución pueda hacer ciertos requerimientos específicos. En este caso podemos ver en el ejemplo número de página, título del trabajo, autor, afiliación, asignatura, profesor y por último fecha. Como adicional tenemos los siguientes puntos. El resumen, que es un párrafo de 250 palabras como máximo, aunque puede variar según el tipo de trabajo. Las palabras clave son términos que describen el aspecto del trabajo. El cuerpo del texto es el desarrollo del tema que varía según el tipo de trabajo y también la estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En las referencias tenemos la lista completa de todas las fuentes citadas en el trabajo. Siempre deben ir al final del documento con formato APA. Las notas al pie son aclaraciones breves que se colocan al final de la página. Deben contener una idea clara, concisa y relevante. Las tablas y figuras son recursos visuales que ayudan a resumir o explicar de mejor manera la información. Los anexos son elementos que ayudan al lector a comprender de mejor manera el texto. Y por último, los niveles de títulos, que estos constan de una jerarquía de máximo 5. Soy Irena Prieto, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato y el día de hoy les voy a introducir sobre las normas APA séptima edición, lo que vienen siendo las tablas y figuras de la misma y qué son básicamente. Bueno, debemos de saber que APA es la Asociación Americana de Psicología y como todos los documentos, archivos científicos o académicos deben de llevar un lineamiento y es lo que hace esta asociación. Lanzó estas normas en octubre del 2019 compartiéndonos los lineamientos para un formato general en la presentación de trabajos. También lo que son las tablas y figuras, les vamos a mostrar algunos mecanismos cuando tengamos referencias y también la estructura de textos específicamente científicos. La Asociación Americana de Psicología lanzó estas normas y son usadas en muchísimos ámbitos, ya sean ciencias sociales, incluso humanidades, hasta ciencias administrativas y en algunos casos las ciencias de la salud. No solo vamos a conocer esto, sino también algunas adaptaciones cuando se presentan diferencias de idiomas, en lo que viene siendo el inglés, el idioma de la publicación original y el español. Bueno, empecemos con las tablas. Este es un ejemplo de una tabla sin editar. Debemos de saber que la etiqueta y número siempre deben de estar en negrita, como el ejemplo 2. La tabla es la etiqueta y el número, dependiendo de la tabla, tiene que ir en negrita. Luego, título descriptivo en cursiva.
Bueno, una tabla, ¿por qué es llamada así? Porque es todo texto que ya no se considera texto, sino una tabla, tipo de información más organizado, y se usa para esto. El autor lo usa para específicamente organizar su información, mucha información, pero de manera más resumida y ayudar al entendimiento de las otras personas. Como podemos ver, una tabla tiene tres divisiones por tres líneas horizontales y tiene que aquí ver el contenido. Todo esto debe de ser bajo el lineamiento de la misma letra y el mismo tamaño, el mismo tipo de letra y el mismo tamaño de letra. Y por último, la nota tiene que verse como la descripción adicional si hace falta y la fuente, que es de donde sacamos estos datos. El interlineado de esta tabla puede ser de 1, de 1,5 o de hasta 2. Figuras. Como podemos ver en el ejemplo gráfico, es toda ilustración que ya no se considera tabla, sea un dibujo, sea en este caso un diagrama de barras, circular, pero también puede incluir datos, también puede ser fotografías y todo tipo de figuras. Bueno, como vemos en el ejemplo, la etiqueta y el número siempre van a ir en negrita. Luego, al igual que las tablas, el título descriptivo tiene que ir en cursiva. Luego viene el contenido, en este caso esta figura. Y por último, la nota con las descripciones adicionales. En este caso, es un gráfico de la adaptación del polen y obviamente de dónde la sacaron. Y por último, les dejo esta lista de chequeo final para incluir tablas y figuras en su documento. Pueden pausar el video para ver qué aportes cumplen, qué no, qué les hace falta. Y aquí podemos ver si vamos a hacer tablas y figuras, solamente tablas o solamente figuras. Espero que toda esta información les haya ayudado. Bye. Buenas tardes, soy Natalie Rodríguez y voy a hablar acerca de las citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otra fuente de información en un texto. Para su adecuada utilización se requiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo si es necesario a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y afirmaciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo vamos a comprender las ideas y reelaborarlas con propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y de referencias. Tenemos dos tipos de citas. Las citas narrativas, donde incluye el autor al inicio de la frase seguido por el año de publicación entre paréntesis y al final de la cita o paráfrasis el número de página entre paréntesis, si es una cita directa. Un ejemplo es, según Fernández, y aquí va el año entre paréntesis, la teoría del aprendizaje evolucionado y el número de página. Cita parentética. Incluye el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis, al finalizar la oración o frase. Si se incluye una cita directa, se debe añadir el número de páginas procediendo por una P. Para fuentes sin autor se utilizan las primeras palabras del título en cursiva y en comillas. Aquí tenemos los ejemplos según el número de autores. Cuando es un autor es así, cuando son 2, 3 o más autores. Ejemplos con otro tipo de fuentes. Cuando es sin autor va el título del artículo y el año. Cuando es el autor corporativo es el nombre de la corporación, la asociación y el año. Cuando es sin fecha es el apellido incluido con la F, con la S y la F. Ejemplos de citas directas o sin autor. Cuando es con autor es el apellido, el año y el número de páginas. Cuando es sin autor es el nombre de la organización o el nombre del libro, el año y la página. Cuando es con autor corporativo es el nombre de la asociación o del autor y el año. Aquí tenemos los tipos de citas. La textual, tanto la corta como la larga. La cita corta es cuando la cita textual es menos de 40 palabras y se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva y se escribe punto al finalizar la oración. Como se afirma, aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos entre comillas, al finalizar el apellido y el año y el número de página. Aquí tenemos la cita larga. Es cuando es la cita más de 40 palabras. Se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interdelineado. Y el punto se sitúa antes del paréntesis. Aquí tenemos el ejemplo. El punto antes del paréntesis, el apellido y el nombre el apellido y el año
Aquí tenemos el parafraseo. Es cuando se utilizan las ideas del autor, pero en propias palabras del escritor, lo que implica una reelaboración de la información. En esta cita es importante incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Aquí les voy a mostrar cómo citar en Word. Aquí tenemos la parte donde estamos aquí en referencias. Aquí ya tenemos un texto citado, aquí tenemos ya la cita. Vamos a borrarla y vamos a ir a la parte de insertar cita. Aquí vamos a agregar una nueva fuente. Aquí podemos escoger el tipo de fuente bibliográfica. Tenemos libro, sección de libro, artículos, jornal, artículo periódico, notas de conferencia o informe. En este caso vamos a poner un libro. Aquí nos van a mostrar todos los campos bibliográficos y en ese caso deseamos ponerle todos, pero en este caso solo vamos a poner los principales. Aquí podemos poner el autor, que podemos poner Murillo. Cuando son dos es punto y coma. El otro que sería Alvarado. Vamos a inventarnos un nombre. Y aquí vamos a ir al título del libro si lo deseamos poner, por ejemplo, La vida. Aquí podemos poner el año, que sería 2002, pongámosle la ciudad o la editorial. Vamos a dejarlo así, vamos a aceptar y así nos van a aparecer para citar. Podemos poner tanto un autor, 2, 3, 4, los autores que salgan y así nos va a salir la cita. Hola, soy Anita Viteri y les estaré explicando un poco sobre las referencias. Entonces, ¿qué nos referimos como referencias? Las referencias son muy necesarias para la atribución correcta de créditos, de auditoría, de la localización y confirmación de información en el caso que algún lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron nuestro trabajo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Las referencias tienen un título centrado, como lo pueden ver aquí, y en negritas. También tiene un orden alfabético por apellido del primer autor, si es que hay varios autores. También hay sangría francesa, un interlineado de 2.0. Listo. También hay 4 datos básicos comunes a todas las obras. Como primero tenemos de quién es el responsable de la obra, o sea, el autor, también cuándo se publicó, o sea, la fecha, cómo se llama la obra, o sea, el título, y dónde se puede localizar, o sea, la fuente. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que primero obviamente está el autor, después la fecha, de ahí el título y de ahí la fuente o editorial. En las primeras páginas, cada libro tiene lo que necesitamos para hacer las referencias. El título, los autores, la editorial, el año. En la forma básica de citar los libros es aquí los apellidos, las iniciales de los nombres, el año, el título en cursiva, el editorial y todo. Listo. También el libro con autor lo podemos citar, el libro con editor también lo podemos citar, el libro en versión electrónica y también el libro con traducción. ¿Qué significa el libro con traducción? De que estaba en un idioma y lo traducieron a otro idioma completamente diferente al original, o sea, tener una referencia de un capítulo de un libro. También los artículos científicos son muy vitales, ya que se puede apreciar o aparecen en revistas especializadas como versión impresa, versión digital o ambas. También para poder realizar la referencia del artículo suele estar en la primera página, en la parte superior o en el pie de la página. En este ejemplo tenemos en la parte superior que cuenta con el nombre de la revista, con el volumen, con el número, con el año, con el rango de páginas, también con el título del artículo, el autor del artículo.
También podemos citar un artículo impreso, un artículo en línea, y como es un artículo en línea, obviamente vamos a poner su URL para que pueda el lector ver de dónde hemos sacado esa información. Entonces espero que les haya quedado súper claro y que tengan en cuenta que las referencias son muy vitales en las normas que necesitamos para nuestro documento. Me llamo Generoso y continuaré explicándoles la información acerca sobre las referencias. En este caso tenemos los periódicos, que en la portada principal, en la página principal del periódico, podemos encontrar los nombres de los elementos principales, como el nombre del periódico, la fecha de publicación, el título del artículo y el autor del artículo. En el periódico impreso se utiliza el apellido, la inicial del nombre, su fecha, el título del artículo, nombre del periódico y su página sin abreviación. El periódico en línea se utiliza el apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y, lo importante, su URL. Cuando el artículo se publica sin el nombre del autor, se escribe título del artículo, fecha y nombre del periódico como un dato extra. El artículo de la revista o magazine, en el impreso, se utiliza el apellido, la inicial del nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista y el número de su volumen. En línea, el apellido, la inicial del nombre, la fecha, título del artículo, nombre de la revista, el número del volumen y, lo importante, su URL. En informes gubernamentales se utiliza el nombre de la organización, el año, título del informe, número de publicación y su URL. En casos como simposios, conferencias y congresos se utiliza el apellido, la inicial del nombre, su fecha, título de la ponencia, el tipo de contribución, título si es del simposio o congreso, ciudad, país y su URL. En tesis y trabajos de grado se divide en dos, publicada en una base de datos en línea, donde se utiliza el apellido, la inicial del nombre, el año, título de la tesis, el tipo de la tesis, el nombre de la institución que lo otorga y el nombre de la base de datos y su URL. Y su otra división, publicada en línea, pero no en una base de datos, se utiliza todo de la misma manera: el apellido, nombre, título de la tesis, tipo de tesis, su institución que lo otorga, el archivo digital y su URL. Referencias a material electrónico y audiovisual. Se eliminó una expresión que es el recuperado de DOI en algunas de estas fuentes que no se especifican las fechas de publicación. En estos casos se usa S.F, que quiere decir sin fecha. En páginas World Wide Web, www, se utiliza el apellido, fecha, título, nombre del sitio web y su URL, como en los ejemplos aquí mostrados. En una película, cinta cinematográfica, se utiliza el apellido del director, la inicial del nombre, la parte de director, año, nombre de la película, destacando que es una película, la compañía productora y la URL. Serie de televisión, de la misma manera, se utiliza todo igual: productor, nombre de la serie, destacando que es una serie de televisión, la productora y su URL. En videos se utiliza de la manera el apellido, la inicial del nombre, fecha, nombre del video, confirmando que es un video, fuente y su URL. Seminario web grabado, se utiliza el apellido del ponente, el año, título del webinar, seminario web, nombre de la compañía y el departamento y su URL. En podcast se utiliza de la misma manera el apellido, la fecha, el título del podcast, destacando que es un podcast de audio o de video y su URL. En publicaciones de redes sociales se utiliza de forma básica con un autor, la inicial del nombre, el arroba del usuario para Twitter e Instagram, su fecha, título de descripción del contenido con un máximo de 20 palabras, nombre del sitio y la URL. Para la sentencia se utiliza el título o nombre de la sentencia, su fecha, corte o reporte donde se publicó, nombre del magistrado ponente y la URL. En leyes se utiliza el nombre de la ley, su fecha, fuente, número de sección o artículo y su URL. Tratado y convenciones internacionales, se utiliza el nombre del tratado o convención, la fecha y su URL. Aquí en los ejemplos se puede observar cada uno de estos detalles.